Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller Géneros en busca de un autor. En la sesión anterior repasamos lo que es el drama, su historia y sus aspectos generales. En esta sentaremos las bases para escribir una tragedia. Pero antes de comenzar, es importante revisar las 3 características que pertenecen al drama a pesar del género. 1. El drama funciona dialécticamente. El carácter del individuo hacia su entorno y el carácter de este entorno incidiendo en él. El personaje estará envuelto en una serie de condiciones sociales que crearán una colisión del individuo contra el otro. 2. El teatro es y será siempre lenguaje, pero también representación. A diferencia de otros géneros literarios, el drama se lleva a cabo a partir de la acción. Esta hará que el espectador cree juicios de todo tipo. 3. El tono es la recepción que se va a dar por parte del espectador. El espectador es un agente activo, quien va a encontrarse en un estado de extrañamiento, encontrando en el protagonista un reflejo de su existencia o considerándolo el otro. Ya que repasamos estos puntos, es momento de comenzar con la tragedia. Primero sentaremos las bases históricas para después plantear los puntos claves para la escritura de una. La tragedia es uno de los géneros más antiguos en la historia del drama. Este comienza en la antigua Grecia y evoluciona a través de la historia dependiendo del momento histórico-social que se estuviera viviendo. Podemos rastrear las tragedias más antiguas con autores como Esquilo, Sófocles e Eurípides. Aristóteles fue uno de los primeros pensadores en establecer las bases de una tragedia en su texto Poética, y sus teorías siguen influenciando la escritura de la tragedia hoy en día. El filósofo expone la tragedia como una imitación de las acciones humanas que mueve al espectador a la compasión o terror, o sea, provocando la catarsis. La tragedia griega mostraba el deber ser a través del coro y era una obra moralizante. Al ser una imitación de las acciones humanas, esta ha evolucionado a través del tiempo, adaptándose al contexto en el que se esté escribiendo o representando. Muchas veces nos encontramos con adaptaciones de obras antiguas que buscan un espacio dentro de la realidad histórico-social que se está viviendo en ese momento. Pensemos primeramente en el entorno en que se llevará a cabo una tragedia, así como todos los aspectos que van a estar interviniendo en el choque de nuestra tragedia. A estos les llamaremos orden cósmico y orden humano. El primero es la filosofía, ciencia, ideología, historia, religión y cultura del momento. Y el segundo, los valores políticos, económicos, morales y sociales. Estos conforman el núcleo dramático de la tragedia, el entorno en el que se presentará la problemática al héroe. El héroe trágico se encontrará afectado por estos dos órdenes, así como sus defectos y sus virtudes personales. El individuo, al ser un ser social, está atado a las leyes y normas de esta sociedad. La problemática se encuentra cuando transgrede alguna de las leyes por seguir sus intereses y pasiones personales. Esto no siempre tiene que ser negativo. Este puede estar defendiendo valores correctos, pero aún así la tragedia va a mostrar las consecuencias de su transgresión. La tragedia se llevará a cabo en el momento de la transgresión del personaje, la cual, al tirar el orden antiguo preestablecido, va a crear un desorden para terminar en la instauración de uno nuevo. Todas las acciones que el personaje haga afectarán el orden cósmico como el humano, mostrando la relación dialéctica del individuo con la sociedad. ¿Cómo es un personaje trágico? Al construir nuestro personaje debemos pensar en su complejidad. Construcción de un personaje. Virtudes como defectos, más una virtud trágica o una pasión trágica, más la circunstancia. Esto quiere decir que el personaje va a llevar consigo un error trágico llevado a cabo en el pasado que tendrá consecuencias en el presente. Es importante recordar que un personaje trágico no es una víctima, pues está lleno de pasiones. Este error trágico no solamente va a tener repercusiones en el personaje, sino en la sociedad también.
En la construcción de nuestro personaje no debemos olvidar que el individuo es un ser social, por lo que, como dicho anteriormente, está atado a leyes y normas preestablecidas. Ya sea un personaje virtuoso o defectuoso, será subyugado por su circunstancia, ya sea el destino o el orden humano. La tragedia busca presentar a un individuo en su marco histórico ante el cambio. Representa al individuo histórico inmerso en el error trágico, donde sus pasiones entrarán en conflicto con la colectividad. Para esto, los caracteres, la anécdota y el lenguaje deberán de funcionar perfectamente entre ellos. La anécdota trágica es una circunstancia extrema en donde algo se interpone con el funcionamiento de una colectividad. Es muy importante puesto que nos va a presentar los dos tipos de movimiento que existen dentro de las tragedias. Los dos movimientos nos servirán para saber qué tipo de tragedia queremos escribir. El primer movimiento concentra todo en torno al individuo que genera el cambio y cómo éste se enfrenta a su contexto. En este vamos a tener dos resultados, el error o el acierto. En el error, el personaje va a anteponer sus intereses sobre los de la colectividad de la que forma parte. En el acierto se hará al revés. Los intereses colectivos se sobreponen a los personales. El segundo movimiento muestra el resurgimiento de un error del pasado. Esto se ve como un ajuste de cuentas necesario para restaurar el orden que había sido destruido anteriormente. Aunque el individuo se consideraba fuera de peligro, al emerger este error otra vez se verán las consecuencias de este a nivel colectivo. El individuo se convierte en el culpable del devenir. Un ejemplo de esto es la señorita Julia de August Strindberg. En esta obra nos encontramos con que la señorita Julia tiene que pagar por los errores cometidos por sus padres en el pasado. ¿Cuál es la temporalidad de una tragedia? La duración de la tragedia ha evolucionado a través del tiempo. Para Aristóteles, esta no debería de durar más que un día completo, o sea de sol a sol, puesto que el punto clave de la tragedia nada más dura unas horas. Esta ya no es una regla rigurosa, pero la mayoría se habrán escrito con esta duración. Hay dos estructuras frecuentes en la escritura de la tragedia. La primera, la presentación del orden antiguo, luego el desorden y al final la resolución con el establecimiento del nuevo orden, o que solo haya un escarmiento y el orden se quede igual. Aquí podemos encontrar tragedias como la clásica Edipo Rey del autor Sófocles. En esta, vemos a Edipo iniciando en un orden establecido al cual ha llegado por diversas circunstancias. Poco a poco se va desatando el error trágico cometido en el pasado. Edipo Rey mató a su padre sin saberlo y de igual forma había desposado a su madre. No podía evitar el destino y todo esto afectaría a toda la sociedad. Al darse cuenta de la verdad, termina por arrancarse los ojos y se establece un nuevo orden. La segunda estructura comienza con el desorden y termina con un nuevo orden. Esta estructura la tienen obras como Hamlet de William Shakespeare. La obra inicia con la entrada del fantasma del padre muerto de Hamlet, quien le dice que lo ha asesinado su tío. A partir de este error trágico es que Hamlet entrará en conflicto tanto con el orden cósmico como el humano. Al final termina por establecerse un nuevo orden por medio de la venganza y el derramamiento de sangre. Podemos encontrar estas estructuras de forma evidente en las tragedias que se han escrito a través de la historia. La catarsis. Como dicho al inicio del video, la catarsis según la teoría aristotélica es cuando el espectador es movido a la compasión y el terror. Ambas van a estar relacionadas, funcionando dialécticamente dentro del espectador a través de toda la obra. Con la compasión, el espectador va a convertirse en el otro. Esto quiere decir que va a estar del lado de la colectividad, juzgando los actos del individuo. El terror será cuando el espectador se identifique con el personaje. El espectador es parte de la obra, pero también es juez. Será un agente activo que se mueve a través de la liberación de emociones, haciendo que tenga una experiencia personal. Para que la catarsis se genere, cada una de las partes de la tragedia deben de embonar. El héroe trágico debe de entrar perfectamente dentro del marco histórico-social y mostrar el cambio con toda claridad.
El tono de la tragedia muestra el efecto que tiene el choque entre el individuo y su contexto, así como la ruptura que se crea a través de la acción. Aquí reside la importancia del final trágico, pues debe de ser tan fuerte que sacuda al espectador en todos los ámbitos: social, moral, filosófico, político e histórico. Muchas gracias a todas y a todos por habernos escuchado en este taller. Nos vemos en el siguiente para aprender a escribir una comedia. Hasta luego.